En el Congreso de la Mañana es el momento de los comentarios. Patricia Arbaje tiene la palabra. Bueno, nuestros fondos de pensiones han sido un tema que por años se debate en los medios de la necesidad de reforma y efectivamente para qué son. Ciertamente nosotros contamos con una ley que los regula, la ley de la AFP, y esos fondos se van acumulando cuando somos empleados formales en el sector empresarial de la República Dominicana y se complementan con el aporte que hace del salario cada trabajador y el aporte que hace el empleador. Ahora bien, en pandemia ustedes recuerdan que se volvió tendencia el legislador Botello con el 30% de la AFP para que en ese periodo que la producción tanto de los empleados fijos como de las mismas empresas había mermado, estábamos la mayoría en fase y no recibíamos los mismos montos mensuales, pues se liberaran esos fondos. Ciertamente eso ocasionó un contrapeso de la parte de las entidades financieras que son los mismos que manejan los fondos de pensiones y eso iba a crear una crisis en el sector bancario y del país porque desembolsar esa cantidad de dinero pues evidentemente que desequilibraba todo el sistema y no era el momento. Ahora bien, nosotros hemos visto cómo está también en la mesa la modernización de nuestra ley laboral. Y en ella se hablaba de la cesantía, de la carga que es para las empresas ir acumulando ese fondo de cesantía y demás. A raíz de todas esas ideas que hemos venido escuchando, entonces se nos ha presentado una inquietud y es la necesidad real de modificar nuestra ley de fondo de pensiones de la AFP. Por múltiples razones. Porque en el devenir del desarrollo de una profesión, un empleado puede pasar a ser su propio jefe. Y entonces deja de cotizar en las AFP. Y tiene un valor acumulado ahí que quizás puede resolverle en su vida útil profesional para emprender algún negocio, no para su vejez. Si una persona deja de cotizar en la AFP por el cambio de estatus a los 40 años, tiene un dinero acumulado para su pensión de sus 65, pero hoy no tiene empleo, hoy no tiene un seguro, hoy no tiene ingresos fijos. ¿Por qué esperar a los 65 años para recibir el dinero que aportó a ese fondo de pensiones? Es una necesidad que debemos de evaluar y de revisar. La cesantía que no se topó por no haberse llegado a un acuerdo en la modernización de nuestro Código de Trabajo, es una carga real. Y la cesantía es una doble carga para los dueños de empresa, porque a pesar de que aportan el mayor por ciento a los fondos de pensiones de cada trabajador, pues también deben de ir guardando un pasivo, una carga para cuando ese trabajador salga. Que se la gana, que no se la gana, eso es otro tema. Ahora bien, si un empleador ha aportado un por ciento considerable en ese fondo de pensión de ese trabajador que ya no está en esa empresa, si un dominicano tiene un fondo acumulado y ya no está cotizando en otra empresa, quiere decir que ya no tiene un ingreso, ya no tiene un salario o de tenerlo, lo tiene en un sector informal. ¿Por qué hay que someterlo a 25 años de espera para recibir lo que él mismo aportó? Cuando aquí, ni siquiera en el sistema de salud, podemos ir de manera privada a obtener un seguro de salud sin que nos cueste más de la cuenta. Yo considero que nosotros, ya que estamos tan abiertos al sentir del pueblo, a escuchar y a modernizar nuestra legislación, ya que nosotros tenemos unos diputados tan activos que desde que ven una cámara salen a hablar, ya que tenemos a diputados que requieren 2 vehículos de la investidura, de las exoneraciones que tienen para ir a esas comunidades que representan, a escuchar y a trabajar para esos sectores de la población. Yo entiendo también que nosotros hoy por hoy debemos exigirles que se revise esos fondos de pensiones, que no se pierda el concepto de pensión, porque nosotros necesitamos una legislación que nos cubra, pero también que nos ayude en los casos en que ya nosotros nos seguimos en el sector formal cotizando. Que esos fondos no se queden para cuando una persona se muera, le pongan tantos requisitos que los herederos no puedan retirarlo y sea un beneficio adicional
a todas esas instituciones que lo manejan, porque ellos tienen una rentabilidad de manejar nuestros aportes. También eso hay que revisarlo. ¿Cómo se puede hacer eficiente el que un familiar de un fallecido pueda obtener ese fondo acumulado? Porque, señores, aquí frente a las AFP hay filas en forma de caracol pidiéndole requisitos, y cuando llegan a sus familiares le piden otros requisitos y otros requisitos y un proceso de una determinación de heredero que el ciudadano corriente no puede manejar y tiene que asistirse de un abogado, y al final cuando van a retirar los 200,000 o 300,000 o 500,000 pesos del fondo de pensión de su familiar fallecido, que además los dejó con compromiso económico porque no hay un sistema bueno de salud, tienen que darle un 30% al abogado, simplemente por la burocracia y los procesos dentro de las AFP para poder acceder a los fondos que uno deposita. Este es el momento de que pongamos sobre la mesa la ley de fondos de pensiones y que regula las AFP. De verdad es una necesidad, y desde este Congreso hacemos un llamado a los legisladores y a todos ustedes a hacerse eco de lo mismo. El Congreso de la Mañana.